Hermanos, el día de hoy vamos a continuar en nuestra serie de el Evangelio o el ministerio de Jesús según Lucas. No comenzamos desde el capítulo 1, sino del capítulo 3, porque queríamos enfocarnos principalmente en el ministerio de Cristo, en sus enseñanzas, en sus milagros y en todo lo que Él llevó a cabo después de su nacimiento hasta llegar a la cruz. Y ahora mismo estamos en Lucas capítulo 7, y para esto quiero invitarles a que vayan conmigo para que leamos los versículos del 18 al 23, aunque vamos a estar estudiando los versículos del 18 al 35. Así que leamos la palabra de Dios juntos y luego vamos a encomendarnos al poder y al ministerio de su Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios en Lucas 7, 18. Entonces los discípulos de Juan le informaron todas estas cosas. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Muchos de nosotros en algún momento y de alguna manera hemos gritado: lo logramos contra viento y marea. Y con eso, conscientes o no, utilizamos la analogía de un barco y de sus navegantes que saliendo de un puerto logran llegar sanos y salvos a su destino, aún en contra de todas las inclemencias del clima, de los indomables vientos y de las feroces mareas del mar que una fuerte tormenta puede provocar. La frase contra viento y marea simboliza cómo las fuerzas de la naturaleza pueden dificultar el avance y poner a prueba la habilidad y la determinación de los marineros. De hecho, en la vida cotidiana, luchar contra viento y marea se aplica a situaciones en las que debemos perseverar a pesar de los obstáculos. Y estoy seguro que ustedes han logrado algo contra viento y marea. Contra viento y marea es sinónimo de tenacidad, de valentía, de resistencia, de resiliencia. Contra viento y marea lo vive un estudiante que trabaja arduamente para presentar sus proyectos y aprobar sus exámenes y así poder graduarse a pesar de las dificultades y las luchas personales. Contra viento y marea lo vive un emprendedor que sigue adelante enfrentando contratiempos, desafíos y sacrificios para sacar a flote y echar para adelante su negocio. La frase contra viento y marea implica que no siempre la lucha, la determinación y la perseverancia garantizan un éxito inmediato, sino que se debe sufrir primero. Se debe sufrir primero de múltiples golpes, dolores y fracasos antes de alcanzar el objetivo. Pero es precisamente en esa capacidad de seguir hacia adelante a pesar de las adversidades lo que define el verdadero espíritu de lograr una meta contra viento y marea. Y es obvio que esto también se aplica al reino de Dios, porque ha sido en contra
de los más feroces vientos y mareas del diablo y de este sistema mundano, que el evangelio del reino ha ido avanzando a través de la historia, aun cuando las circunstancias han estado todas contra nosotros y los impíos parecen estar saliéndose con la suya, prosperando y ganando la batalla. Dios nos ha mostrado en las escrituras y en la historia, vez tras vez, que Él sigue cumpliendo su agenda, que Él sigue logrando los propósitos y las metas de su reino contra todo viento y marea. Muchas veces en esta guerra espiritual nosotros nos desanimamos al ver que la mayoría de las personas de este mundo rehúsa creer en Cristo y seguir su palabra. Pero este pasaje que vamos a estudiar de Lucas 7, del 18 al 35, nos recuerda cómo Cristo mismo en su humanidad luchó contra el desánimo de su propia percepción humana, recordándole y predicándole a su corazón que Dios es soberano, que su gracia es soberana, y que a pesar de que la mayoría de la gente de su tiempo lo seguía con una fe romántica, no creyendo que Él era el Hijo de Dios, y a pesar de que Juan el Bautista y sus propios discípulos por un momento llegaron a dudar de que Él era el Mesías, en medio de las circunstancias más adversas, en medio de los fracasos y reveses de su iglesia, Cristo y también nosotros debemos creer y descansar que su reino prevalecerá, que su reino avanzará, su reino crecerá y se multiplicará hasta que se cumpla cada detalle de su palabra profética, de que en Cristo, en su simiente, serán benditas todas las familias y naciones de la tierra. Por eso el título del sermón que compartiremos esta mañana es Contra viento y marea, el avance del reino de Dios. Y esta es la verdad central que gobierna este texto y que nosotros podemos resumir y aplicar a nuestras vidas de esta manera. A pesar de que el evangelio del reino ha sufrido violencia y oposición a través de la historia, tú y yo debemos creer y descansar en que Dios sigue avanzando su reino contra viento y marea, y solo entran los que lo arrebatan. En Mateo 11 encontramos este mismo evento, y a diferencia de Lucas, en medio de la pregunta llena de debilidad de Juan el Bautista, Cristo revela una gloriosa verdad que explica contundentemente este pasaje y pone en contexto su reacción a la fe romántica de la gente y a la duda de Juan y de sus discípulos. Y es el texto de Mateo 11:12, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y en Mateo 11, 25 al 27 añadió: en ese momento, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La reacción de Cristo fue reconocer que parte del avance del reino es precisamente tener que enfrentar y sufrir rechazo, oposición y persecución, al punto de parecer que estamos en el equipo perdedor. Sin embargo, Cristo nos modela cómo su pueblo debe reaccionar, luchar y perseverar en la fe, anclándose en la verdad de la soberanía de Dios en la salvación, reconociendo que aunque muchos rechacen a Jesucristo y rehúsen creer en Él como el Mesías Salvador, aún así Dios sigue salvando a su pueblo escogido y reservando para Él un remanente de gracia. Y a diferencia
del evangelio de obras, que enseña a la gente a confiar en sí mismos y a encontrar dentro de ellos mismos la fuerza y la determinación para seguir adelante. El evangelio de la gracia nos enseña a confiar en el misterioso plan y propósito de la gracia soberana de Dios, a esperar y descansar en la fidelidad de su palabra y de sus promesas, y a depender en el poder de su espíritu y de la resurrección de Cristo para que su reino avance, para que su reino logre todo lo que Dios se ha propuesto en sí mismo llevar a cabo para su gloria y para bien de su pueblo. De modo que a la luz de este pasaje vamos a estudiar 3 maneras como tú y yo debemos creer y descansar en que Dios sigue avanzando su reino contra viento y marea. Y la primera manera es a pesar de la debilidad y la brevedad de sus mensajeros. Dios sigue avanzando su reino a pesar de la debilidad y la brevedad de sus mensajeros. Miren conmigo el versículo 18. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Miren, como si hubieran sido pocos los milagros que ya Jesús había realizado ante los ojos del pueblo y en especial delante de sus discípulos, la visita de los discípulos de Juan el Bautista con esa pregunta llena de dudas: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro?, le dio a Cristo en su humanidad un golpe de desánimo. Es difícil pensar en el Dios encarnado sintiendo desánimo, pero Él sintió desánimo. Como nos puede ocurrir a todos nosotros cuando somos cuestionados sobre la veracidad y autenticidad de nuestras afirmaciones y acciones, aún después que hemos sido consistentemente honestos y confiables. No podemos olvidar que desde el inicio de su ministerio Jesús citó la profecía mesiánica de Isaías 61, 1 y 2, que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y con esto Cristo afirmó y no negó que en ese día esa profecía sobre el Mesías se estaba cumpliendo delante de ellos en su persona y ministerio. Y para respaldar su afirmación, Cristo intencionalmente llevó a cabo una jornada de milagros extraordinarios que hasta ese momento habían culminado con la espantosa resurrección del hijo de la viuda de Naín. Cristo venía demostrando a través de todos esos asombrosos milagros que Él no era un profeta más de los tantos que habían venido antes que Él, sino que Él era el profeta final, el Mesías prometido, y sus milagros daban testimonio convincente y rotundo de ello. La misma gente lo decía en Lucas 4:36: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. En Marcos 4:41, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. En Lucas 7:49, ¿quién es este que también perdona pecados? Y a ti te digo, hermano y amigo, ¿quién es este? ¿Quién es este que ante el sonido de su voz los demonios huyen, las enfermedades desaparecen, la naturaleza le obedece y la muerte es revertida y sorbida en victoria? Ciudad de Gracia, este hombre es más que un simple hombre, es más que otro profeta. Este hombre es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne. De modo que la pregunta de Juan desde la cárcel revelaba la debilidad de parte de un siervo que en ese momento de su vida estaba sufriendo por causa del reino. Y Cristo, gracias Señor,
Cristo fue paciente con la debilidad de fe de Juan y con la debilidad de sus discípulos. Así como Él es paciente con cada uno de sus hijos cuando enfrentamos las luchas espirituales de esta vida, siendo personas débiles, sujetas a pasiones y a tentaciones humanas, en este sistema mundano opuesto al reino de Dios, sufriendo día y noche los ataques violentos del maligno y de los demonios que nos asedian y nos buscan para zarandearnos como a trigo. Y por esto, Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu paciencia. Gracias porque estás intercediendo por nosotros a la diestra del Padre para que nuestra fe no falte. Gracias por tu paciencia, porque si no fuera por las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, hace tiempo que hubiéramos sido consumidos, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, y en especial para con tu pueblo, para con tus hijos redimidos con la sangre de tu Hijo, que luchamos con nuestras pasiones y aún siendo débiles deseamos ser fieles. Recientemente mi esposa Sara y yo, en nuestro devocional familiar, estuvimos leyendo la historia del profeta Elías. Justo después de Elías haber realizado uno de los milagros más impactantes de su ministerio y demostrarle así al rey Acab y a su esposa Jezabel y a todo el pueblo de Israel que Jehová y no Baal era el Dios verdadero, y al Jehová evidenciar su poder y deidad haciendo caer fuego del cielo sobre el altar, Elías entendía que ya finalmente los corazones de Acab y Jezabel y de todo el pueblo se volverían a Jehová en arrepentimiento y fe. Él tenía una expectativa lógica, pero a pesar de esa demostración contundente del poder de Dios, Acab y Jezabel y la mayoría del pueblo continuaron en su incredulidad, continuaron en su idolatría. Y cuando Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías se había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dice la Biblia que al escuchar estas palabras de amenaza y persecución por parte de Jezabel, Elías, igual que tú y yo, se debilitó tan profundamente en su fe que se levantó huyendo para salvar su vida. El hombre que había rogado que Dios hiciera descender fuego del cielo, ahora estaba huyendo. Después de un día completo caminando por el desierto, vino y se sentó debajo de un árbol y, deseando morirse, le dijo al Señor: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y hermanos, Dios conoce nuestro dolor. Él conoce nuestro sufrimiento de servirle en un mundo caído y lo difícil que es predicarle el evangelio a una generación perversa y obstinada que prefiere el pecado antes que volverse a Dios. Y Él se compadece de nosotros, así como se compadeció de Elías y de Juan el Bautista. Y me encanta esto, porque para fortalecer la fe de Elías, Dios en su paciencia lo hizo caer en un profundo sueño y le envió un ángel que le preparó una torta cocida y le proveyó de agua en una vasija, que luego lo fortaleció suficiente para que caminara 40 días hasta llegar al monte de Oreb para allí recibir consejería con Dios. Y para fortalecer la fe de Juan el Bautista, que se debilitó estando en la cárcel, dice Lucas 7, 29, 21 y 22, que Jesús en esa misma hora,
curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces les respondió a los discípulos de Juan diciendo: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Así que, Ciudad de Gracia, Dios entiende que nosotros, sus siervos, somos débiles, y Dios nos visita en medio de nuestra debilidad. Nuestro desánimo y depresión muchas veces tiene que ver con nosotros no entender y no descansar lo suficiente en la soberanía de Dios, de que Él está obrando en las tormentas de la vida, y que debemos con valentía y tenacidad perseverar en fe, creyendo que Él está orquestando, creyendo que Él está entretejiendo grandes cosas que están ocultas para ti, para avanzar su reino en este mundo y en tu vida. Y es precisamente ahí, amados hermanos y hermanas, cuando no podemos ver, porque andamos por fe y no por vista. Es precisamente ahí cuando no podemos ver clara e inmediatamente con nuestros ojos humanos, aunque por momentos dudemos y nos debilitemos, viendo que este mundo es gobernado y controlado por impíos como Acab y Jezabel, y que la mayoría de personas entra por el camino espacioso y por la puerta ancha que lleva a la perdición. Tú y yo debemos crecer en fe, pidiéndole a Dios que por su Espíritu aumente nuestra fe, creyendo en esperanza, contra viento y marea, que Dios está triunfando, que Dios puede encaminar y convertir para bien tuyo todo lo que el enemigo con maldad maquinó contra su pueblo, cumpliendo finalmente y perfectamente todos sus propósitos. Así que, iglesia, para avanzar su reino, Dios usará personas débiles como tú y como yo. Dios usó a Elías, Dios usó a Juan el Bautista, y Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti a pesar de ti, a pesar de tus pecados pasados, a pesar de tus debilidades presentes, a pesar del sentimiento y percepción de tu propia indignidad e incapacidad. Dios no está buscando personas que se crean sabias y fuertes en sí mismas. Dios se deleita y trae gloria a su nombre, escogiendo lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, ahí en tu asiento, dile a Cristo: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, aún siendo débil como soy. Hoy me entrego, hoy me consagro, hoy me dedico para servir en tu reino con lo poco que soy y lo débil que soy. Solo úsame, Señor. Y después que se fueron los discípulos de Juan, Cristo en el versículo 24 comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Pero qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? Un profeta, sí les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: mira, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Wow. A pesar del momento de debilidad de Juan, que para algunos parecía una caña sacudida por el viento, Cristo afirmó que entre los nacidos de mujer no había nadie mayor que él, reconociendo el Señor la fidelidad de su siervo Juan. A pesar de su debilidad,
el cual lo abandonó todo y vivió sacrificialmente, sin esplendor, sin ropas finas, sin deleites de palacios. Y todo lo hizo por amor, para cumplir el llamado de su Señor y contribuir de una manera significativa con el avance del reino de Dios. Y Juan fue más que cualquier otro profeta, porque Juan cumplió fielmente la misión de ser el heraldo del Mesías, el que anunció finalmente su llegada, cumpliendo la profecía de Malaquías del capítulo 4, versículo 5, que decía que antes de la venida del Mesías Dios enviaría al profeta Elías. Y por eso, en el pasaje paralelo de Mateo 11, 13 al 15, Cristo dijo de Juan: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y fue por causa de nosotros. Fue por causa de nosotros que Cristo añadió esas palabras. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Y ustedes saben por qué Cristo dijo eso. Porque a cada uno de sus hijos Dios le ha dado un llamado ministerial. Dios le ha dado dones y talentos para que los invierta y los multiplique en su reino. Y si hoy delante de Dios tú renuncias a perseguir los placeres temporales del pecado y escoges como Moisés tener por mayores riquezas el reino de Cristo que los tesoros de este mundo, aun siendo tú el más pequeño en el reino, Cristo dice que serás mayor que Juan el Bautista. Porque en el reino al revés de Jesucristo, en el reino contracorriente de Jesucristo, Cristo no nos recompensa comparándonos con los ministerios de otros, sino que nos recompensa en base a nuestra devoción y fidelidad en el ministerio particular que Él nos llamó y según los dones que Él nos entregó. Pero hermanos, no olvidemos que Dios nos llama a servirle en su reino por un tiempo muy corto. Nuestra vida aquí en la tierra es breve. Y su reino, oye esto, su reino es más grande que nuestra pequeña contribución histórica. Sí, es cierto. Su reino avanzará a través de nosotros porque Dios se deleita en usarnos. Pero finalmente su reino no depende de nosotros. Oye esto, tú y yo somos grandemente útiles en las manos de un Dios soberano, pero no somos indispensables para Dios. Y aunque Dios nos usa a pesar de nuestras debilidades, Dios se deleita en usar de muchas más maneras y por un tiempo más prolongado al siervo que permite que Dios confronte sus debilidades y los transforme más a su imagen. Y eso lo digo por Elías. Llegó un momento que Elías se cansó. Elías se entregó a un desánimo y depresión irreversible, producto de su propia decepción y queja contra la soberanía de Dios. Al Dios no juzgar inmediatamente a Acabe y a Jezabel, al Dios no mostrarle el fruto de la conversión de pecadores por medio de su predicación, concluyendo Elías erróneamente en su mente que él era el único fiel que había quedado cuando Dios se había reservado para él a 7,000 en Israel cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. Así que escucha esto, mi hermano y mi hermana, si no permitimos que Dios transforme nuestras debilidades en fortalezas por su palabra y por su espíritu, Dios ungirá a un Eliseo en nuestro lugar que nos reemplace. Y cuando yo entendí eso, yo me puse a llorar. Porque eso me recuerda que aunque Dios entiende mis debilidades, Él también quiere transformarme de mis debilidades. Por tanto, sirvamos a Dios sin dudar y cuestionar su plan, y creamos y descansemos
que Dios sigue avanzando su reino contra viento y marea, a pesar de la debilidad y la brevedad de nosotros, sus mensajeros. Ya vimos la primera manera, cómo debemos creer y descansar que Dios sigue avanzando su reino contra viento y marea. Consideremos ahora la segunda manera, y es esta: a pesar del rechazo y la persecución a sus mensajeros. Dios sigue avanzando su reino a pesar del rechazo y la persecución a sus mensajeros. Vuelvo y leo el versículo 18 porque es importante. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Versículo 31. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come pan y bebe vino, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Recordemos que la duda le vino a Juan el Bautista estando en la cárcel. Dice Lucas 3, 19 al 20, que la razón por la que Juan el Bautista terminó encarcelado fue esta. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de su adulterio con Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel y eventualmente lo decapitó. Y esto era, por lo general, lo que tarde o temprano le pasaba a los verdaderos profetas de Dios. Su mensaje de confrontación del pecado, de llamado al arrepentimiento y de salvación por gracia a través de la fe en el Mesías, no era un mensaje agradable ni a los reyes por sus excesos pecaminosos, ni a los religiosos por su evangelio de obras al confiar en su propia justicia, ni a la mayoría del pueblo por una combinación de esas dos razones. Por eso Cristo dijo a todos sus hijos, como siervos y mensajeros del reino, en Lucas 6, 22 y 23, que nos predicó el hermano Gabriel: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y denunciando por igual a los escribas y fariseos, Cristo dijo en Lucas 11, 49 al 51, por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Yo no sé tú, pero yo me compadezco del ministerio de estos profetas, los pobres profetas que solo fueron fieles predicadores del evangelio, terminaban en la cárcel o terminaban asesinados por las autoridades y por el pueblo, cuyo problema no era con los mensajeros del reino, sino que su conflicto era directamente con Dios y con el mensaje que Dios había enviado a través de ellos. Y ante el rechazo a su mensaje y persecución, Cristo dijo en Lucas 7, 31 al 34, ¿a qué entonces compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y parece ser que en la cultura judía había un juego entre los niños y las niñas de Israel
que muy probablemente le llamaban boda o funeral. Y este juego consistía en recrear por medio de la actuación una boda, tocando la flauta y bailando de forma celebratoria por un nuevo matrimonio, o por otro lado un funeral, entonando y cantando endechas y lamentos por la pérdida de un familiar o un ser querido. Y la imagen que Cristo utilizó fue la de niños, invitando a otros niños a jugar boda o funeral, y siempre, siempre eran rechazados. Cristo les dijo que ellos, los judíos y los líderes del pueblo, eran como esos niños antisociales en la plaza, que ni respondieron a Juan el Bautista ante la advertencia del juicio de Dios, y no lloraron por sus pecados en arrepentimiento ante el llamado de lamento del evangelio, y ni tampoco respondieron a Jesús, que vino a ellos con el gozo y la celebración del novio que llegaba a la boda ofreciendo su reino, y no quisieron bailar con él para salvación por medio de la fe. Y mis amigos y hermanos, el evangelio es tanto un mensaje de lamento por el arrepentimiento y un mensaje de gozo por la salvación. Y ambos, tanto Juan el Bautista como Cristo, lo predicaron. Es cierto, Juan enfatizó más el arrepentimiento de la vida vieja, pero al mismo tiempo apuntó al gozo de la salvación del Mesías que venía. Es cierto, Cristo enfatizó más la dicha de la salvación por gracia que había llegado por medio de la fe en su obra redentora, pero también demandó el arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan el Bautista vivió una vida más asceta, apartada en el desierto, sin compartir mucho con la gente y sin comer pan y beber vino con ellos, y lo rechazaron, acusándolo falsamente que tenía un demonio. Y Cristo vivió una vida más alegre, compartiendo más entre la gente, comiendo pan y bebiendo vino con ellos, y lo rechazaron, acusándolo falsamente de ser un glotón y un borrachón y un amigo apoyador de la vida licenciosa de los recaudadores de impuestos y de los pecadores. Así que, Iglesia Ciudad de Gracia, lamentablemente el evangelio es un mensaje que ofende. El evangelio es un mensaje que ofende al hombre natural. En primer lugar, lo ofende porque expone sus pecados, lo confronta de su maldad y le demanda que se humille, que los confiese y que se arrepienta ante Dios. Y en segundo lugar, lo ofende porque le dice al pecador que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, confrontando e hiriendo su orgullo y su confianza en sí mismo, y apuntando a la necesidad de confiar en un exclusivo mediador, en un solo Salvador, que es Cristo el Señor, que vino al mundo a vivir, a morir y a resucitar por pecadores, para otorgarnos por pura gracia el favor inmerecido de la salvación. Hermanos, estas realidades del evangelio para el hombre natural son locura, y no las puede entender, ni valorar, ni desear, porque se han de discernir espiritualmente, y ellos, como hombres naturales en sí mismos y por sí mismos, están muertos en sus delitos y pecados, y en su condición a ellos le hace más sentido y lógica continuar en su camino hacia la condenación, porque quieren y desean seguir viviendo la vida loca, entregándose a sus pasiones desordenadas, disfrutando del libertinaje, de realizar sus malas obras sin restricción moral, sin freno divino que los estorbe. Por lo tanto, amada iglesia, ante el rechazo y la persecución que nosotros podamos experimentar por la ofensa que contiene el mensaje del evangelio, no desmayemos, mis hermanos. No resbalemos ni perdamos el aliento y el vigor de nuestra fe. No dudemos como dudó Juan, ni nos cansemos como se cansó Elías, sino llenémonos de fe con el poder del Espíritu, tal y como hizo Jesús, que perseveró contra viento y marea, predicando el evangelio en un mundo hostil, hasta que finalmente lo crucificaron en la cruz. Cristo se lo dijo a sus discípulos en Lucas 21:12: pero antes de todas estas cosas,
os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y nos lo advirtió a todos sus seguidores. En Juan 15, 18 y 20, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así que no sucumbamos, quitando el elemento de la ofensa del evangelio ante un mundo endurecido en sus delitos y pecados, solo porque queremos ganar más aceptación, porque si no seremos culpables de adulterar el evangelio y cerrarle la puerta estrecha de salvación a los pecadores. Seamos fieles, Ciudad de Gracia, predicando el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista y el mensaje de salvación por gracia de Jesucristo, porque ambos son el evangelio. Finalmente, existe una tercera y última manera como debemos creer y descansar en que Dios sigue avanzando su reino contra viento y marea, y es a pesar de la incredulidad general del mundo al evangelio. Mira el versículo 23 que dice: bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. El versículo 29 y 30 dice: al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Versículo 35, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Ustedes vieron cuando Cristo dijo: bienaventurado el que no se escandaliza de mí? Y cuando Dios dio esa bienaventuranza, la mayoría en el tiempo de Cristo se escandalizó de Jesús. Y la mayoría hoy día se sigue escandalizando de Jesús. Aquellos que no se escandalizan de Jesús, sino que por el contrario juzgan y concluyen correctamente por todas las evidencias demostradas que Jesús verdaderamente es el Mesías prometido y confían en Él, Dios garantiza con esta bienaventuranza que serán bendecidos con la salvación por gracia del evangelio del reino. Pero aquellos que se ofenden por sus ideas preconcebidas de Jesucristo, aquellos que se ofenden por sus prejuicios de Jesucristo y concluyen o que no son pecadores, o que Cristo no es el Mesías, o que sencillamente no lo necesitan como Salvador, ni le quieren en sus vidas como Señor, lamentablemente tendrán que prepararse para encontrarse, como dijo el profeta Amós, con su Dios. Tendrán que finalmente prepararse para encontrarse con el juez de toda la tierra, que no tendrá por inocente al culpable y que pagará a cada uno según sus obras, tal y como dice Juan 3, 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ustedes saben que ante la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Cristo, en los versículos 29 y 30, Lucas describe cómo toda la humanidad se divide en dos. Así como esta habitación en esta mañana está dividida en dos. Lucas dijo que muchos del pueblo y de los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan, mientras que los fariseos e intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Mis hermanos y amigos, solo hay dos maneras de responder a Cristo y al evangelio. O reconoces tu necesidad, o reconoces tu urgente necesidad de la justicia perfecta que Dios te provee gratuitamente a través de su Hijo Jesucristo, y te bautizas simbólicamente como demostración de tu confianza en su vida, muerte y resurrección. O rechazas el propósito de Dios para contigo, que te creó para Él, para que en Él encontraras toda la alegría, el gozo, el propósito y la identidad de tu corazón.
si rechazas el propósito de Dios para contigo, de rescatarte y redimirte por medio de su Hijo, al final, la Biblia enseña que lamentablemente serás condenado. No hay posición media con respecto a Jesús. O lo aceptas o lo rechazas. O crees en Él o te rebelas contra Él. Ciudad de Gracia, nosotros predicamos un evangelio de gracia soberana. Reconocemos que el hombre está moralmente corrupto y depravado, que él prefiere su pecado antes que la salvación, que aborrece la luz y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, que no entiende, que no busca a Dios porque está muerto en sus delitos y pecados. Y por más, oigan, por más que Ciudad de Gracia se esfuerce en sembrar el evangelio en corazones que están en tinieblas y endurecidos como piedras, nadie, absolutamente nadie podría ser salvo. Pero a pesar de la incredulidad general del mundo, Cristo se refugió en la verdad de que la salvación es de Dios, que la salvación es soberana y le pertenece a Dios, y Él la otorga cuando Él quiere, donde Él quiere y a quien Él quiere. Y aunque Cristo luchó con el desánimo, Él luchó al ver la incredulidad después de tantas evidencias que Él llevó a cabo. Él no dudó como Juan el Bautista, ni tampoco se deprimió como Elías, sino que en Mateo 11:25 dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De modo que en el gran misterio de la soberanía de Dios, tú y yo debemos reconocer que nadie puede ser salvo por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino por la voluntad soberana de Dios. Y aunque Cristo nos llama diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oye esto, Ciudad de Gracia, solo Cristo puede resucitar de entre los muertos. Solo Cristo puede cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Solo Cristo puede quitar el velo y la ceguera del corazón. Solo Cristo puede mandar que de las tinieblas resplandezca su luz para salvación. Por lo tanto, iglesia, prediquemos el evangelio contra viento y marea. Movilicémonos por causa del reino y plantemos más iglesias. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, con fervor, con confianza y con esperanza, porque Dios hará que el evangelio alcance a su remanente escogido por gracia, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación. No nos amedrentemos al ver la incredulidad de un mundo que rechaza a Cristo. Prediquemos a Cristo y a Él crucificado, reconociendo que por la locura de la predicación Cristo llamará a sus ovejas por nombre, y sus ovejas oirán su voz, y sus ovejas le seguirán y entrarán en su redil, y habrá allí un rebaño escogido por gracia. Yo quisiera terminar leyendo este poema que encontré y adapté para este sermón, que es titulado Contra viento y marea. Contra viento y marea, desafiemos la sombra a la luz de una idea. Con el alma encendida hay que andar por la vida contra viento y marea. Y aunque el mar sea adverso y estemos inmersos en aguas muy feas, continuemos el viaje, que nuestro coraje la fe lo acarrea. Sí, llevemos ardientes la esperanza en la frente. Igual que una antorcha entre bosque de espinos, se abrirá algún camino. Contra viento y marea, contra viento y marea, cada sol se repite, cada día alborea, y cada reto insistente venceremos de frente. Contra viento y marea, contra viento y marea, propongamos sin miedo una gran asamblea, donde allí se proclame que jamás destruido será el reino de Cristo. Contra viento y marea, contra viento y marea, avancemos con todo, desterrando el pecado, rescatando al perdido, con letreros anunciando que Jesús es el camino y que todos lo vean.
contra viento y marea. Hay montones de manos para hacer la tarea y vencer desafíos. Lo que importa es la iglesia del sur o del norte, de allí donde sea, que unida se esfuerce a ganar la partida y a triunfar en su nombre contra viento y marea. Y esta es mi propuesta. Si hace falta en la piedra, plantaremos su iglesia contra viento y marea, y tal vez lo que resta, y mi pueblo ya anhela, es estar con su Cristo por los siglos de los siglos. Quiera Dios que así sea. Padre, gracias por tu palabra y por el evangelio.